En una llanura desolada, bajo un cielo gris, los descendientes de Noé trabajaban sin descanso. La Torre de Babel crecía imponente. Cada ladrillo colocaba a la humanidad más cerca del cielo, o eso creían. Nimrod, un líder astuto, observaba desde lo alto, convencido de que su obra lo haría inmortal. Pero una noche, un viento extraño sopló entre las piedras y las voces de los constructores se volvieron incomprensibles. Un hombre pidió agua, pero recibió arena, otro entregó herramientas cuando le pidieron comida. Pronto, el caos reinó. Gritos, confusión y manos levantadas al cielo marcaron el fin de la torre. Desde entonces, las lenguas se mezclaron y los hombres se dispersaron. Y entre las ruinas, el eco de sus palabras incomprendidas aún parece susurrar: ¿qué intentamos alcanzar? La Torre de Babel es uno de los relatos más enigmáticos del Antiguo Testamento, específicamente del libro del Génesis. Adentrémonos en su historia. Después del gran diluvio que cubrió la tierra, Noé y su familia sobrevivieron gracias al arca que Dios les ordenó construir. Con el tiempo, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus descendientes comenzaron a multiplicarse y poblar la tierra. A medida que las generaciones pasaban, la humanidad creció en número, y poco a poco las personas se esparcieron por diferentes regiones. En esos días, el mundo estaba unido. Todos hablaban un mismo idioma, una sola lengua que los hacía entenderse perfectamente. No existían las barreras del lenguaje, y esto les permitía cooperar y vivir en armonía. Mientras las familias crecían y las tribus se fortalecían, un grupo numeroso comenzó a migrar hacia el oriente. Caminaban juntos en busca de tierras fértiles y lugares donde establecerse. Fue entonces cuando llegaron a una vasta y fértil llanura en la región de Sinar, lo que hoy conocemos como Babilonia. Este lugar era ideal. La tierra era plana, extensa y rica para cultivar. Las personas veían en aquella región la oportunidad perfecta para construir una gran ciudad y asentarse allí de manera permanente. A medida que observaban las llanuras de Sinar, un pensamiento comenzó a surgir entre los líderes de aquel pueblo: si nos quedamos aquí, podremos trabajar juntos, prosperar y no seremos dispersados por la faz de la tierra. Hasta ese momento, las tribus y familias habían estado unidas y querían mantener esa unión a toda costa. En su corazón existía un temor: ser separados y esparcidos. Sabían que si se dividían, su fuerza disminuiría y quizás perderían el progreso que hasta entonces habían alcanzado. Además del deseo de permanecer juntos, comenzó a nacer en ellos un sueño aún más ambicioso: la construcción de una gran ciudad, un símbolo de su unidad y fortaleza. Pero el proyecto no terminaba ahí. Entre ellos surgió la idea de construir algo aún más grandioso: una torre cuya cima llegara hasta los cielos. A simple vista, esta torre sería la obra más majestuosa que la humanidad jamás hubiera conocido. Querían que fuera un símbolo de su grandeza, una estructura que inspirara respeto y admiración a todas las generaciones futuras. Con esta torre nos haremos famosos, se decían unos a otros. En sus corazones comenzó a crecer un sentimiento de orgullo y autosuficiencia. Pensaban que si lograban construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo, demostrarían su poder, su capacidad como pueblo unido, y de alguna manera, podrían ser iguales a Dios. Esta idea, aunque grandiosa en apariencia, revelaba un problema más profundo: el deseo de buscar la gloria personal en lugar de la gloria de Dios. El pueblo continuaba su plan con entusiasmo. No había divisiones entre ellos. No existía la confusión. Cada orden se daba con claridad, y cada trabajador comprendía exactamente lo que debía hacer. En ese momento, la unidad era su mayor fuerza. Se movían como un solo cuerpo, compartían una misma visión, y eso les daba seguridad. El mundo parecía perfecto, y ellos pensaban que juntos no habría límites a lo que podrían lograr. El problema, sin embargo, no era su deseo de construir una ciudad o trabajar unidos, sino la motivación detrás de su plan. El corazón del hombre, después del diluvio, seguía siendo vulnerable a la soberbia y la autosuficiencia. El deseo de fama, poder y control los llevó a creer que podían alcanzar el cielo por sus propios medios. La torre, más que una simple estructura, se convertiría en un símbolo de su independencia de Dios. En esos días, aunque el mundo estaba unido y todo parecía marchar bien, Dios observaba los pensamientos del corazón humano.
Él conocía las verdaderas intenciones detrás de aquella aparente unión. El pueblo no buscaba a Dios ni su guía. En lugar de eso, buscaban exaltarse a sí mismos y obtener reconocimiento sin contar con su voluntad. Así, el pueblo permaneció en la llanura de Sinar, con una unidad superficial, pero un corazón lleno de orgullo y ambición. Aunque trabajaban juntos, poco a poco estaban construyendo no solo una torre, sino el principio de su separación espiritual de Dios. Una vez establecidos en la vasta llanura de Sinar, los líderes del pueblo comenzaron a trazar un plan que cambiaría la historia de la humanidad. En medio de su prosperidad y unidad, nació en ellos una idea que parecía extraordinaria: construir una ciudad y una torre cuya cima llegara hasta el cielo. Este proyecto no solo representaría su grandeza, sino también su determinación de permanecer juntos y evitar ser esparcidos por toda la tierra. «Edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre que llegue al cielo, y hagámonos un nombre», se decían unos a otros, con voz firme y decidida. El propósito inicial del proyecto era doble. Por un lado, querían levantar una ciudad fortificada, un centro que sirviera como hogar y símbolo de su unidad. Una ciudad les daría estabilidad y seguridad. Allí podrían vivir organizados, sin miedo a las incertidumbres de la dispersión. Pero el sueño más grande era la torre monumental, una estructura tan imponente y alta que alcanzara las nubes y, en su imaginación, tocara el cielo mismo. Querían que fuera un símbolo de su poder, una obra que desafiara cualquier límite humano. Sin embargo, el verdadero motivo detrás de este ambicioso proyecto era el orgullo. El pueblo ya no dependía de Dios como su guía y protector. Creían que, al unirse, podrían lograr cualquier cosa. La torre sería su manera de demostrar que no necesitaban a Dios. «Con esta torre, seremos como dioses», pensaban en sus corazones. Querían que sus nombres quedaran grabados en la historia como los arquitectos de la obra más grandiosa jamás construida. Su motivación no era glorificar a Dios, sino exaltarse a sí mismos y buscar reconocimiento eterno. La construcción comenzó con entusiasmo. Los hombres decidieron usar ladrillos cocidos en lugar de piedras y betún como mezcla para unirlos. En aquellos días, esta tecnología era innovadora y les permitía construir estructuras más sólidas y resistentes. Los ladrillos, fabricados al calor del fuego, eran símbolo del ingenio humano. Con estas herramientas, podían levantar edificaciones de gran tamaño y altura. La idea de que la torre tocara los cielos ya no parecía imposible. La ambición del hombre no conocía límites. Todos participaban en la construcción. Cada persona tenía un rol importante. Algunos fabricaban ladrillos, otros los transportaban y otros dirigían el proyecto. Desde lejos, la torre comenzaba a elevarse hacia el horizonte y su imponente figura despertaba admiración entre quienes la veían. La obra no solo representaba su unidad, sino también su determinación de ser poderosos, autosuficientes y recordados por las generaciones futuras. Pero detrás de todo este trabajo había un problema: el propósito de la torre. Aunque el pueblo cooperaba y trabajaba como uno solo, sus corazones se habían llenado de vanidad. Querían construir la torre no para agradecer a Dios por la vida y la unidad, sino para demostrar que podían alcanzar las alturas sin su ayuda. La torre se convirtió en un símbolo de rebelión, un intento de mostrar que el hombre podía ser grande sin depender de su creador. «Si permanecemos juntos y construimos esta torre, nadie podrá detenernos», decían con orgullo. No pensaban en las consecuencias ni en cómo esta obra podría alejarlos aún más de Dios. En su mente, la torre sería la prueba de que eran fuertes, invencibles y autosuficientes. Ya no temían ser dispersados porque creían que su poder y unión lo evitarían. Mientras tanto, la construcción avanzaba rápidamente. El ruido de los martillos, el movimiento de los obreros y la actividad constante llenaban la llanura de Sinar. El pueblo estaba orgulloso de su obra. Cada día, la torre crecía más y más, acercándose a las nubes, como si realmente pudiera alcanzar el cielo. Desde las alturas, los líderes miraban con satisfacción el progreso y soñaban con el momento en que la torre estuviera terminada. Sin embargo, aunque todo parecía perfecto a los ojos del hombre, Dios, desde los cielos, observaba lo que ocurría. Él veía las intenciones ocultas en los corazones de las personas y sabía que el proyecto no era un acto de unidad pura,
sino de orgullo y autosuficiencia. Aquella torre, que tanto admiraban los hombres, era un símbolo de su rebelión y desobediencia. Lo que el pueblo no sabía era que sus planes no durarían mucho. Dios no dejaría que esta obra se completara, porque comprendía el peligro de su ambición desmedida. La unidad que tanto celebraban estaba construida sobre un fundamento frágil, el deseo de glorificarse a sí mismos, no a su Creador. Pronto, algo sucedería que haría detenerse la construcción y cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Con el plan definido y la motivación clara, los habitantes de la llanura de Sinar comenzaron a trabajar con entusiasmo en la construcción de su ambiciosa obra. Se trataba de un proyecto sin precedentes, una torre monumental que, en sus sueños, tocaría el cielo y se convertiría en la prueba de su grandeza y unidad. El terreno plano y fértil les proporcionaba todas las condiciones necesarias para edificar, y el trabajo se dividió de manera organizada entre los miembros de la comunidad. Desde el amanecer hasta el atardecer, la actividad era incesante. Los obreros fabricaban ladrillos cocidos al fuego, una técnica innovadora en aquel tiempo. A diferencia de las piedras naturales, los ladrillos se podían moldear y hacer uniformes, lo que facilitaba la construcción de una torre recta y resistente. El betún, una sustancia espesa y pegajosa, servía como argamasa, uniendo los ladrillos de manera sólida y duradera. Con estos materiales, la torre comenzó a crecer rápidamente, cada vez más alta, hasta parecer desafiar las nubes. Los sonidos del trabajo resonaban por toda la llanura, martillos golpeando, voces dando órdenes, el crujir de los carros transportando materiales. La imagen de aquel pueblo unido era impresionante. Cada uno cumplía su función con disciplina. Algunos preparaban el barro, otros cocían los ladrillos en hornos ardientes, mientras que otros subían los materiales a los niveles más altos de la estructura en construcción. Desde lejos, la torre ya se distinguía como una obra majestuosa, capaz de inspirar asombro y temor. Mientras tanto, la ciudad alrededor de la torre también empezaba a tomar forma. Las casas se levantaban con rapidez, creando un centro urbano que serviría de refugio y símbolo de permanencia para toda la comunidad. Nadie quería volver a ser errante ni vivir en constante movimiento, como lo habían hecho sus antepasados tras el diluvio. La ciudad y la torre eran más que simples construcciones, representaban su seguridad, orgullo y afirmación de poder. La torre, al elevarse cada día más, comenzó a adquirir un significado espiritual para ellos. Muchos creían que, al llegar hasta las alturas, podrían acercarse al cielo y a lo divino. Aunque su ambición era admirable desde un punto de vista humano, sus corazones estaban llenos de autosuficiencia y un profundo deseo de fama. Se decían entre ellos: esta obra será un monumento eterno, para que todos recuerden nuestro nombre y nuestra fuerza. Sin embargo, en ese deseo por alcanzar el cielo, el pueblo estaba cayendo en un error profundo. Su trabajo en la torre no era para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismos. La unidad que exhibían en la obra ocultaba una arrogancia peligrosa, pues creían que podían superar cualquier límite impuesto por Dios. La torre comenzó a simbolizar su rebelión y su intento de independizarse completamente del Creador. A medida que la torre se hacía más alta, la magnitud del proyecto asombraba a quienes la contemplaban. Sus paredes gruesas y resistentes reflejaban el esfuerzo colectivo del pueblo. Los líderes supervisaban la obra desde lo alto, llenos de orgullo y satisfacción. Para ellos, cada ladrillo colocado era una prueba de su poder y su determinación. La torre, visible desde cualquier punto de la llanura, se convertía en el símbolo de una humanidad que creía no tener límites. Pero mientras los hombres admiraban su propio ingenio y celebraban su progreso, Dios observaba desde los cielos. Él veía la dedicación y el esfuerzo del pueblo, pero también veía lo que ellos no podían ver, el peligro de su orgullo. La torre no era solo una construcción física, era un símbolo de separación de Dios. En su afán de exaltarse a sí mismos, estaban olvidando su dependencia de su Creador. El trabajo continuaba sin pausa, y la torre crecía cada día más, pero el pueblo desconocía lo que estaba por venir. Su aparente éxito y unidad serían efímeros, porque la ambición humana, sin el respaldo de Dios, nunca puede prosperar por completo. Dios, en su sabiduría, ya tenía un plan para intervenir y detener aquella obra que representaba el orgullo y la desobediencia. Pronto, el ruido de los martillos y las voces de los obreros serían silenciados, y la torre, que prometía llegar al cielo, quedaría incompleta.
La construcción, que comenzó como un símbolo de unidad, pronto sería recordada como un acto de confusión y división. A medida que la torre crecía y se elevaba hacia los cielos, el corazón del pueblo comenzó a llenarse de orgullo. La construcción avanzaba rápidamente, y la visión de aquel proyecto grandioso los hacía creer que no había nada imposible para ellos. Observaban con satisfacción cómo su obra se alzaba como un monumento de su poder y unidad. Cada ladrillo colocado representaba una muestra más de su capacidad y de lo que podían lograr por sí mismos, sin depender de nadie más. El pueblo, unido bajo un mismo propósito, comenzó a sentir que su fuerza y habilidades les permitirían llegar tan lejos como quisieran. El verdadero propósito de la torre empezó a quedar cada vez más claro: demostrar su independencia de Dios. Ya no consideraban necesario depender del Creador que había preservado la vida de Noé y su familia después del diluvio. En lugar de darle gloria a Dios por su existencia y unidad, buscaban glorificarse a sí mismos. «Hagámonos un nombre», decían con orgullo, como si su fama y reputación pudieran trascender el tiempo y el espacio. No querían ser olvidados, querían ser reconocidos como grandes y poderosos en toda la tierra. El deseo de alcanzar el cielo no era físico solamente, representaba su intento de igualarse a Dios. Si lograban completar la torre, no habría límites para lo que pudieran hacer. Ya no habría más temor a ser dispersados, y su capacidad colectiva se volvería, en sus mentes, invencible. La torre se convirtió en el símbolo de su autosuficiencia y rebelión espiritual. Creían que podían gobernarse y controlar sus destinos sin necesidad de la intervención divina. El orgullo los había cegado, y poco a poco, el pueblo comenzó a olvidarse de la verdadera fuente de su vida y éxito. Desde las alturas de la torre, los líderes observaban la obra con arrogancia. Miraban hacia abajo y veían a los obreros como un ejército perfectamente sincronizado, que trabajaba incansablemente para cumplir sus órdenes. Pero lo que más los llenaba de satisfacción era ver la grandeza de su proyecto. El esfuerzo colectivo y el progreso visible les confirmaban que su plan funcionaba. «Nadie nos igualará», proclamaban, convencidos de que su torre sería una hazaña inmortal. Esta actitud de soberbia y autosuficiencia los distanció aún más de Dios. No había humildad en sus corazones. En lugar de reconocer que sus habilidades y recursos provenían de Dios, se atribuían todo el mérito. Cada día, la torre se elevaba más, y con ella, su vanidad crecía. Los obreros, aunque trabajaban como un solo cuerpo, compartían la misma ambición de sus líderes. Querían ver su nombre asociado a la torre, como si ella pudiera perpetuar su existencia y fama para siempre. El pueblo había comenzado a depender más de su propio esfuerzo que de la gracia y el favor de su Creador. Lo que no entendían era que, aunque su unidad parecía fuerte, estaba construida sobre un fundamento débil: el orgullo humano. Creían que su trabajo y su ingenio los harían invencibles, pero la torre, que simbolizaba su independencia, sería también la causa de su caída. Estaban construyendo no solo una estructura física, sino también una barrera espiritual que los separaba cada vez más de Dios. Dios, desde los cielos, observaba todo con atención. No se le escapaba ni un detalle. Veía la torre elevándose, veía el trabajo constante y organizado del pueblo, pero sobre todo, veía los corazones llenos de orgullo y autosuficiencia. El proyecto, que a los ojos de los hombres era una proeza, era para Dios un símbolo de su rebelión. La humanidad, que una vez dependió de él para sobrevivir al diluvio, ahora se glorificaba a sí misma y buscaba ser igual a su Creador. El pueblo pensaba que, al construir esta torre, lograrían algo eterno y trascendental, pero ignoraban que sin Dios nada puede prosperar. Creían que su unión y esfuerzo colectivo los hacía imparables, pero no comprendían que su orgullo los estaba debilitando desde adentro. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que si permitía que continuaran, su soberbia crecería aún más y los alejaría irremediablemente de él. Pronto llegaría el momento en que Dios intervendría para mostrarles una verdad ineludible: el hombre, por más que lo intente, no puede elevarse por encima de su Creador. La torre, que debía ser un símbolo de su gloria, se convertiría en el lugar donde su orgullo sería derribado, y donde sus lenguas, antes unificadas, se convertirían en una fuente de confusión. Sin saber lo que les aguardaba, los hombres continuaron trabajando con empeño. Pero el orgullo que los mantenía unidos también sería la causa de su división. Lo que comenzó como un sueño de grandeza pronto se transformaría en una lección eterna sobre los límites del hombre y la necesidad de humildad ante Dios. Mientras la torre continuaba elevándose majestuosamente en la llanura de Sinar, el Creador del cielo y la tierra miraba desde lo alto lo que los hombres estaban haciendo. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, observaba con atención el progreso de aquella construcción.
No solo veía las acciones físicas de los hombres, sino que también miraba más allá, hacia los corazones de quienes la edificaban. Lo que para ellos era un símbolo de unidad y poder, para Dios representaba orgullo, autosuficiencia y desobediencia. En lugar de buscar a Dios y depender de Él, los hombres habían decidido hacerse un nombre por sí mismos. Sus corazones se habían llenado de vanidad y creían que, mediante su esfuerzo y cooperación, podían alcanzar el cielo y establecer un reino que perdurara para siempre. En ese momento, no se daban cuenta de que estaban actuando en abierta rebelión contra el propósito de Dios. La torre, en lugar de ser un símbolo de unidad santa, era una declaración de independencia espiritual del Creador. El Señor dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Génesis 11, 6. Estas palabras reflejaban la gravedad de la situación. Dios sabía que, con su capacidad para comunicarse y cooperar en un solo idioma, nada le sería imposible de lograr en su ambición desmedida. La humanidad estaba utilizando el don de la unidad y el lenguaje no para glorificar a su Creador, sino para glorificarse a sí misma. Dios, en su sabiduría y amor, entendía que permitir que la humanidad continuara con su plan solo aumentaría su soberbia y los alejaría más de Él. El orgullo del hombre siempre conduce a la destrucción, y si Dios no intervenía, el daño espiritual sería aún mayor. El Señor no estaba preocupado por la torre misma ni por su altura, sino por el corazón rebelde del pueblo. Sabía que el orgullo sin freno llevaría a la humanidad a su propia ruina. Dios también vio que, en su afán por unificarlo todo bajo un solo propósito, los hombres estaban ignorando su mandato de llenar y poblar la tierra. Después del diluvio, Dios había ordenado a Noé y a sus descendientes: «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra». Génesis 9, 1. Sin embargo, el pueblo de Sinar quería permanecer juntos en un solo lugar, centralizando su poder y negándose a cumplir la voluntad divina. La construcción de la torre era una forma de decir: no necesitamos obedecer ni depender de Dios, podemos forjar nuestro propio camino. Por eso, Dios decidió que era momento de actuar. En su justicia y amor, no podía permitir que la humanidad continuara avanzando por un camino de autosuficiencia y rebelión. El propósito de su intervención no era destruir al pueblo, sino protegerlo de su propia arrogancia. A veces, cuando los seres humanos se desvían, Dios interviene para corregir su rumbo y recordarles que su fuerza y sabiduría tienen límites. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Esta expresión, aunque simbólica, muestra el interés cercano de Dios por las acciones de su creación. Aunque Él es omnisciente y no necesita acercarse físicamente, la Escritura describe a Dios descendiendo para evaluar y juzgar las obras de los hombres. Esta intervención divina demuestra que Dios no es un observador pasivo, Él está activo y presente en la historia de la humanidad. El pueblo, lleno de orgullo y cegado por su autosuficiencia, no tenía idea de que Dios estaba viendo todo lo que hacían. Mientras celebraban su progreso y soñaban con alcanzar las alturas, ignoraban por completo que su obra estaba siendo juzgada desde los cielos. La torre, que para ellos era un símbolo de gloria y poder, se estaba convirtiendo en la evidencia de su rebeldía y alejamiento de Dios. En su soberbia, el pueblo había olvidado que todo lo que tenían, su unidad, su lenguaje y sus habilidades, provenía de Dios. No entendían que el orgullo desmedido los estaba conduciendo hacia un desastre inminente. Dios, en su amor, no dejaría que siguieran caminando por ese camino equivocado. A través de su intervención, les enseñaría una lección que perduraría por generaciones. Sin Él, el hombre no puede lograr nada duradero ni significativo. Pronto, la humanidad experimentaría algo que cambiaría su historia para siempre. La torre que pretendía unirlos y elevarlos por encima de todo se convertiría en un lugar de confusión y división. Dios, en su sabiduría y autoridad, estaba a punto de intervenir para mostrar a los hombres que Él sigue siendo el Creador soberano y que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia y humildad ante su voluntad. Dios, al ver la soberbia y la autosuficiencia del pueblo que construía la torre en la llanura de Sinar, decidió intervenir. La humanidad, unida bajo un mismo idioma, estaba desviando su propósito, desobedeciendo el mandato divino de llenar la tierra. Dios comprendía que si permitía que continuaran con su ambicioso proyecto, su orgullo crecería aún más,
llevándolos a una desconexión espiritual completa. El Señor, en su sabiduría, tomó la decisión de detenerlos antes de que su arrogancia les causara un daño irreparable. Las palabras de Dios revelan su preocupación por el rumbo que estaba tomando la humanidad. He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11, 6. Estas palabras no significaban que Dios temiera la obra de los hombres, sino que veía el peligro espiritual que implicaba la exaltación del ser humano. Dios sabía que el corazón humano, si no es corregido, tiende a alejarse cada vez más de Él y buscar la gloria propia. Por tanto, Dios ideó una manera para detener el avance de la torre y, al mismo tiempo, corregir la actitud de los constructores. En lugar de destruirlos con ira, como lo había hecho con el diluvio, Dios escogió confundir su lenguaje. De esta manera, su intervención no sería un acto de destrucción, sino de misericordia y enseñanza. Al no poder entenderse, la humanidad tendría que detener su obra y dispersarse por toda la tierra, cumpliendo finalmente el mandato que Dios había dado después del diluvio. Dios dijo: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11, 7. Aquí, la pluralidad en el verbo descendamos refleja la majestad de Dios y la participación de su voluntad divina. No es una decisión apresurada ni impulsiva, es una intervención medida y justa que corregiría el curso de la humanidad. Dios, al descender, no solo observa de cerca lo que el hombre hace, sino que también actúa con autoridad para protegerlo de su propia soberbia. La confusión de lenguas sería el medio perfecto para poner fin al proyecto. Al no poder comunicarse entre sí, los obreros no tendrían forma de continuar con la construcción. Lo que antes había sido una fuerza poderosa, su unidad en el lenguaje, se convertiría en el principal motivo de su fracaso. Esta decisión divina les enseñaría que el orgullo y la autosuficiencia no son el camino correcto, y que ningún esfuerzo humano puede prosperar si es hecho en rebelión contra Dios. La intervención de Dios no fue arbitraria, fue una muestra de su amor y cuidado. Aunque el hombre se había alejado de él, Dios no permitió que su orgullo los consumiera por completo. En lugar de dejar que cayeran en una rebelión aún mayor, Dios los detuvo para darles una lección que nunca olvidarían. El ser humano, por sí mismo, no puede elevarse hasta el cielo ni igualarse a Dios. La confusión de lenguas sería una prueba viva de que toda verdadera grandeza y unidad vienen únicamente de Dios. En ese momento, el destino de la torre quedó sellado. Lo que había comenzado como un símbolo de poder y orgullo, terminaría siendo un recordatorio de las limitaciones humanas. La decisión divina, aunque inesperada para los constructores, reflejaba la justicia perfecta de Dios. Él no destruyó al pueblo, sino que confundió su comunicación para que entendieran su dependencia de Él y su necesidad de humildad y obediencia. Pronto, la armonía que había caracterizado el proyecto comenzó a desmoronarse. Dios, en su sabiduría, ejecutó su plan, y el caos comenzó a reinar entre los obreros. Lo que antes era orden, cooperación y entendimiento mutuo, pronto se transformó en confusión y desconcierto. Las palabras que antes los unían ahora los separaban, y la humanidad se encontraba nuevamente frente a su fragilidad. La decisión divina no fue una simple interrupción de un proyecto arquitectónico, fue un acto redentor que recordó a la humanidad sus límites y su necesidad de someterse al Creador. Aunque la torre quedó incompleta, la lección que Dios enseñó perduraría para siempre. El orgullo del hombre será siempre confrontado por la soberanía y autoridad de Dios. Así, en el corazón de la llanura de Sinar, la obra que debía alcanzar el cielo se detuvo. Lo que una vez fue una fuente de orgullo y ambición desmedida se convertiría en un lugar de confusión y división, donde el lenguaje, la herramienta que unía a los hombres, fue usado por Dios para corregir su camino. En el preciso momento en que el pueblo estaba más enfocado en su tarea, Dios ejecutó su plan para frenar la obra de la torre y corregir la soberbia que había inundado sus corazones. La unidad que los había mantenido trabajando como un solo cuerpo fue interrumpida de manera inesperada. De pronto, los hombres ya no podían entenderse entre sí. El lenguaje, que hasta ese momento había sido su herramienta más poderosa, se transformó en causa de confusión y caos. Los obreros, que momentos antes colaboraban con precisión, comenzaron a hablar en idiomas diferentes. Un albañil pedía ladrillos para continuar construyendo, pero el ayudante no comprendía ni una sola palabra.
Lo mismo ocurrió con los encargados de transportar materiales y los arquitectos que daban instrucciones desde lo alto. La comunicación se rompió, y con ella, la organización y el progreso de la construcción se desmoronaron en cuestión de horas. Pronto, la escena en la llanura de Sinar se volvió caótica. Gritos desesperados se escuchaban por todas partes mientras los hombres intentaban entender lo que los demás decían. Lo que antes había sido un trabajo ordenado y eficiente, ahora era desorden y desconcierto. Amigos y familiares que se habían entendido toda la vida se encontraron repentinamente hablando lenguas diferentes. La sorpresa y la frustración crecían a medida que la gente se daba cuenta de que ya no podían comunicarse con quienes los rodeaban. Algunos grupos intentaron continuar trabajando por un tiempo, buscando entenderse a través de señas y gestos, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Las diferencias en el lenguaje hicieron imposible coordinar cualquier tipo de tarea. La construcción de la torre, que había avanzado a un ritmo impresionante, se detuvo por completo. Lo que horas antes había sido un símbolo de orgullo y poder humano, ahora era un lugar marcado por la confusión y la división. El pueblo pronto comprendió que no podían continuar viviendo juntos bajo esas circunstancias. Aquellos que hablaban el mismo idioma se agruparon, formando pequeñas comunidades separadas. Cada grupo, incapaz de entender a los demás, decidió partir y buscar un nuevo lugar donde establecerse. Así, el pueblo, que había deseado permanecer unido y desafiar el mandato divino de llenar la tierra, comenzó a dispersarse en todas las direcciones. Los obreros que una vez se sintieron invencibles y autosuficientes ahora se marchaban con frustración, dejando atrás la torre incompleta. Lo que había sido un símbolo de grandeza se transformó en un monumento a la debilidad y limitación del hombre cuando actúa en rebelión contra Dios. La unidad superficial, basada en el orgullo y la autosuficiencia, no había sido suficiente para sostener la obra. Dios, en su sabiduría, usó la confusión de lenguas para mostrar a la humanidad sus límites. La torre, aunque alta, quedó abandonada y silenciosa. Aquellos que la construían se fueron en busca de nuevas tierras, llevando consigo sus nuevos idiomas. La llanura de Sinar, una vez llena de actividad y entusiasmo, se convirtió en un lugar desolado, marcado por la lección que Dios les había enseñado. Aquel sitio fue llamado Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11, 9. La palabra Babel significa confusión, y desde entonces, ese nombre se convirtió en un símbolo eterno del fracaso humano cuando se aleja de la voluntad divina. La confusión de lenguas no fue solo un acto de juicio, sino también un acto de misericordia divina. Al dispersar a la humanidad, Dios evitó que el orgullo del hombre creciera sin medida. Si la torre hubiera sido terminada, el daño espiritual habría sido aún mayor. La división de lenguas y la dispersión forzaron a las naciones a reconocer sus límites y finalmente, a recordar su dependencia de Dios. Aquel día, la humanidad aprendió una dura lección: la autosuficiencia y el orgullo sin Dios conducen al fracaso. No importa cuán grandes sean los planes del hombre, si se realizan en desobediencia y con un corazón lleno de soberbia, nunca prosperarán. La Torre de Babel quedó como un recordatorio eterno de que el hombre, sin Dios, está destinado a fracasar y dividirse. Así, lo que comenzó como un ambicioso sueño de alcanzar el cielo terminó en caos y dispersión. Los descendientes de Noé, que alguna vez fueron un solo pueblo y hablaron un mismo idioma, ahora estaban esparcidos por toda la tierra, llevando consigo diferentes lenguas y culturas. La humanidad cumpliría, aunque de manera forzada, el mandato de llenar la tierra, pero lo haría bajo la señal clara de que Dios es soberano y que la verdadera unidad y grandeza solo se alcanzan en obediencia a su voluntad. La confusión de lenguas fue devastadora para el pueblo que construía la torre en la llanura de Sinar. En cuestión de horas, lo que había sido una obra maestra de cooperación y organización quedó sumido en un caos absoluto. Los gritos y discusiones se multiplicaron por toda la ciudad. Los obreros intentaban desesperadamente entenderse, pero cada palabra que pronunciaban era incomprensible para sus compañeros. El lenguaje, que había sido su herramienta más poderosa, ahora era su mayor barrera. El progreso de la torre se detuvo por completo. Los grupos se formaron según el idioma que compartían. Cada persona buscó a aquellos que podían entender su habla, y poco a poco, estas agrupaciones comenzaron a separarse.
La armonía y la unidad, que habían sido la base de su éxito, se desvanecieron en medio del desconcierto. Lo que antes los unía ahora los dividía profundamente. Los líderes intentaron recuperar el control, dando órdenes a los obreros, pero sus voces solo provocaban más confusión y frustración. Los constructores no podían continuar trabajando cuando no lograban entender ni las instrucciones más simples. Los materiales quedaron abandonados donde estaban, y los carros llenos de ladrillos se detuvieron en medio del polvo de la obra inacabada. La grandeza de la torre comenzó a desmoronarse, no físicamente, sino en su propósito y significado. Los constructores, incapaces de comunicarse, vieron cómo su ambicioso proyecto, que debía ser un símbolo de su poder y unidad, se convirtió en un monumento a la confusión. La torre, que había representado su deseo de fama y autosuficiencia, quedó incompleta y silenciosa, como una advertencia de los límites del orgullo humano. Los obreros y sus familias, al ver que no había solución a la confusión, comenzaron a abandonar la llanura de Sinar. Cada grupo, dividido por su nuevo idioma, tomó caminos distintos. Aquellos que compartían una misma lengua se agruparon y se dirigieron hacia tierras lejanas. Algunos marcharon hacia el norte, otros hacia el sur, el este o el oeste. Así comenzó la dispersión de la humanidad por toda la tierra, cumpliendo finalmente el mandato divino de llenar y poblar el mundo. El abandono de la torre no fue solo el fin de una construcción, fue el fin de una era en la que el hombre creía que podía desafiar a Dios con su propio poder. El pueblo de Sinar había creído que podía controlar su destino y alcanzar el cielo, pero terminaron dispersados y divididos. La torre quedó como un símbolo del fracaso de aquellos que buscan exaltarse a sí mismos sin reconocer la soberanía de Dios. Mientras los grupos se alejaban, la torre permaneció en la llanura, incompleta y solitaria. El lugar fue conocido como Babel, que significa confusión, porque fue allí donde Dios confundió el lenguaje de los hombres. Génesis 11:9. La torre, en lugar de ser un símbolo de gloria, se convirtió en un monumento a la necedad humana y un recordatorio de que la soberbia siempre conduce al fracaso. Aquellos que habían trabajado en la torre llevaban consigo la lección aprendida. Mientras viajaban por nuevas tierras, en busca de un lugar donde establecerse, recordaban lo que había sucedido en Sinar. Sabían que no podían desafiar a Dios ni construir su propia gloria sin sufrir las consecuencias. Cada lengua y cultura que surgió en ese momento fue un testimonio vivo de la intervención divina. El abandono de la torre marcó el inicio de la diversidad de naciones y lenguas que conocemos hoy. La humanidad, que una vez fue un solo pueblo, quedó esparcida en diferentes regiones del mundo, hablando diferentes idiomas y desarrollando culturas únicas. Sin embargo, el recuerdo de Babel permaneció en la memoria colectiva como una advertencia de que el orgullo y la desobediencia nunca conducen al éxito verdadero. La torre de Babel, que pretendía ser una escalera al cielo, se convirtió en una ruina de confusión y división. Dios, en su sabiduría, mostró que solo en humildad y dependencia de Él puede el hombre alcanzar verdadera unidad y propósito. El abandono de la torre no fue solo el fin de un proyecto, sino el comienzo de una humanidad dispersa, llamada a recordar que la gloria verdadera pertenece únicamente a Dios. Después del abandono de la torre y la dispersión de los pueblos, el lugar donde todo ocurrió recibió un nombre: Babel. Este nombre no fue elegido al azar, pues tenía un significado profundo y directo: confusión. Allí, en la llanura de Sinar, Dios confundió el lenguaje de los hombres, frustrando sus planes y deteniendo la obra que simbolizaba su orgullo y autosuficiencia. La palabra Babel se convirtió en un recordatorio constante del fracaso humano cuando intenta actuar en rebelión contra su creador. El significado de confusión no solo describía lo que había sucedido en la construcción, sino también el estado espiritual del pueblo. Sus corazones, llenos de orgullo y deseos de alcanzar el cielo por sus propios medios, habían caído en un caos espiritual que se reflejó físicamente en su incapacidad para comunicarse. La confusión de lenguas fue la consecuencia directa de intentar glorificarse a sí mismos en lugar de reconocer la autoridad y el poder de Dios. Babel, que en un principio debía ser un símbolo de unidad y grandeza, quedó marcado como el lugar donde la humanidad fue humillada y dividida. Aquellos que soñaban con un nombre eterno para sí mismos encontraron en Babel la prueba de que la soberbia y la autosuficiencia tienen límites. Dios, en su infinita sabiduría,
usó ese mismo lugar para mostrar que el orgullo humano nunca prevalecerá sobre su voluntad. Las ruinas de la torre quedaron como un monumento al fracaso. Desde lejos, aquellos que pasaban por la llanura podían ver los restos de la obra inacabada, un testimonio silencioso del juicio de Dios. Generación tras generación, la historia de Babel se transmitió como una advertencia de lo que sucede cuando el hombre intenta igualarse a Dios. La torre, construida con el deseo de tocar el cielo, quedó como una metáfora de los límites del poder humano. La dispersión causada por la confusión de lenguas fue el cumplimiento del propósito divino: llenar la tierra. Lo que el pueblo había tratado de evitar, ser esparcidos, terminó ocurriendo de la manera más inesperada. Los descendientes de Noé, que hasta entonces habían sido un solo pueblo con un solo idioma, ahora estaban divididos en grupos con distintas lenguas y culturas. Cada grupo llevó consigo su idioma, sus costumbres y su propia identidad, cumpliendo finalmente el mandato de Dios. Sin embargo, el nombre de Babel también tiene un doble mensaje. Aunque significa confusión en el contexto hebreo, más adelante, en las culturas babilónicas, la palabra sería asociada con la puerta de los dioses. Esta ironía revela la verdadera naturaleza de la torre. El pueblo intentaba abrirse camino hacia el cielo, hacia lo divino, pero lo que encontraron fue separación y límite. Creían que Babel sería la puerta al cielo, pero en realidad fue el lugar donde aprendieron que sin Dios, ninguna obra puede prosperar. Babel, entonces, se convirtió en un símbolo universal. Representa la fragilidad de los esfuerzos humanos cuando se basan en la autosuficiencia y el orgullo. La torre, que debía ser un símbolo de unidad, se transformó en una prueba de que solo bajo la voluntad y la guía de Dios se puede alcanzar una unidad verdadera y duradera. Babel es un recordatorio de que el éxito y la grandeza no se logran al margen de Dios, sino en obediencia y humildad ante Él. El pueblo de la llanura de Sinar, al marcharse, dejó atrás no solo una obra inconclusa, sino también una lección que trascendería el tiempo. La humanidad, a lo largo de la historia, ha repetido los errores de Babel cuando ha buscado glorificarse a sí misma. La historia de la torre enseña que toda grandeza que no se edifica en Dios está destinada a fracasar, pues el orgullo es el camino seguro a la ruina. Desde entonces, el nombre de Babel quedó grabado en la memoria de la humanidad. Es una advertencia y una lección. Cuando el hombre intenta construir su propio camino hacia el cielo, sin reconocer a su Creador, encontrará confusión y división. Pero cuando actúa con humildad y en obediencia a Dios, encuentra unidad, propósito y verdadera grandeza. Así, las ruinas de la torre quedaron en la llanura como un recordatorio eterno. Solo Dios es digno de toda gloria, y solo Él es el camino hacia lo alto. La confusión de Babel mostró a la humanidad que el orgullo divide, pero que en Dios se encuentra la verdadera unidad y paz. La historia de la Torre de Babel no solo es un relato sobre un ambicioso proyecto fallido, sino también una poderosa lección espiritual y moral que perdura a lo largo de la historia de la humanidad. La torre, aunque inconclusa, dejó una marca indeleble. Se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el orgullo, la autosuficiencia y la desobediencia guían las acciones del ser humano. A través de este acontecimiento, Dios mostró a las generaciones futuras que la grandeza del hombre tiene límites y que toda obra erigida sin Él está destinada a fracasar. El pueblo de Sinar intentó construir una torre para alcanzar el cielo, un acto que representaba su deseo de igualarse a Dios y buscar gloria propia. Pero en lugar de éxito, encontraron confusión y dispersión. Lo que ellos consideraban un símbolo de poder se transformó en un recordatorio de su fragilidad. La unidad que celebraban resultó ser superficial porque estaba basada en el orgullo y no en un propósito santo. Cuando Dios confundió su lenguaje, quedó claro que sin la guía divina, incluso los esfuerzos más grandiosos se desmoronan. La Torre de Babel también enseña que la verdadera unidad no se encuentra en el deseo humano de fama o control, sino en la obediencia a Dios. El pueblo de Sinar buscó permanecer unido por razones equivocadas. Querían construir un monumento a sí mismos para evitar ser dispersados. Sin embargo, esta misma motivación egoísta los llevó a perder aquello que valoraban tanto. Dios, en su sabiduría, dispersó a la humanidad para que cumplieran su mandato original: llenar y poblar la tierra. Este episodio también revela que el orgullo humano siempre será confrontado por la soberanía de Dios. Los hombres de Babel creyeron que podían ascender al cielo con sus propias fuerzas,
olvidando que el verdadero camino hacia lo divino no es a través de la autosuficiencia, sino por medio de la humildad y la fe en el Creador. El fracaso de la torre enseña que cuando el hombre se exalta a sí mismo y busca desafiar a Dios, el resultado inevitable es confusión y división. Babel, cuyo nombre significa confusión, quedó como un símbolo universal del fracaso humano cuando actúa al margen de Dios. La dispersión de los pueblos y el surgimiento de diferentes lenguas y culturas fueron el resultado directo de su desobediencia. Sin embargo, este acto no fue solo un juicio, sino también una muestra de misericordia divina. Al frenar su proyecto, Dios protegió a la humanidad de los peligros de una autosuficiencia desmedida, evitando que su orgullo los consumiera por completo. A lo largo de la historia, la lección de Babel se ha repetido una y otra vez. Cada vez que la humanidad intenta construir su propia torre, erigiendo imperios o logros sin reconocer a Dios, termina enfrentando división, caos y fracaso. La verdadera unidad y éxito solo pueden lograrse cuando el hombre busca glorificar a su Creador y actuar conforme a su voluntad. El relato de la Torre de Babel también nos enseña que el lenguaje y la comunicación, que alguna vez unieron a los hombres en rebeldía, pueden ser usados para el bien cuando se someten a Dios. En el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, Hechos 2, Dios hizo lo contrario de lo que ocurrió en Babel. Envió su Espíritu Santo, permitiendo que personas de diferentes lenguas entendieran el mensaje de salvación en un mismo espíritu. Allí, lo que había sido confusión en Babel, se transformó en un mensaje de unidad en Cristo. Finalmente, la historia de la Torre de Babel nos llama a reflexionar sobre nuestra dependencia de Dios. Nos recuerda que la verdadera grandeza no proviene del poder humano, sino de caminar en humildad y obediencia. Ningún esfuerzo puede prosperar si excluye a Dios, pues Él es la fuente de toda sabiduría, propósito y vida. Por lo tanto, la Torre de Babel no solo es una historia del pasado, sino una advertencia temporal para toda la humanidad. El orgullo divide, pero la humildad y la obediencia unen. Cuando buscamos la gloria propia, caemos en la confusión, pero cuando buscamos glorificar a Dios, encontramos verdadera unidad, propósito y paz. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias porque nos enseñas a través de tu palabra a caminar en humildad y obediencia. Ayúdanos a reconocer que sin ti nada podemos lograr, y que toda gloria y honra te pertenecen a ti. Señor, que esta reflexión pueda tocar los corazones de quienes la escuchan, para que busquen siempre tu voluntad y vivan conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Si este vídeo fue de bendición para ti, te invito a copiar el enlace y compartirlo con tus seres queridos o personas que puedan necesitarlo. Recuerda seguirnos, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta y dejarnos tu comentario. Cuéntanos, ¿de qué te gustaría que hablemos en el próximo vídeo? Tus sugerencias son muy importantes para nosotros. Además, recuerda que entre más compartas este mensaje, más bendiciones recibirás. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga grandemente.